Bien, no sé ustedes qué piensan cuando escuchan ese término aproximación de funciones, qué se les viene a la mente o con qué lo relacionan. Con linealizar. Sí, de cierta manera. eh, ¿Qué más puede ser? Utilizando series, tal vez. Bueno, no en este caso, aunque sí, de cierta manera se empieza a volver como una serie, pero no es como la forma en la que nosotros veníamos acostumbrados a aproximar funciones a través de series. Bueno, aquí lo que hacemos referencia en particular es a dos tipos de aproximación de funciones. Entonces, no sé si ustedes recuerdan de pronto en sus cursos de física o de cálculo, que cuando tenían un conjunto de datos, unos puntos XY, los aproximaban, ¿sí? O los alineaban hacia una curva o una línea recta, dependiendo de la forma que seguían esos puntos, ¿sí? Y que lo llamábamos de pronto regresión. Esa es una de las formas de aproximación de funciones de las que estamos hablando aquí. Sin embargo, pues la regresión es algo que pues hemos manejado un poco más dentro de esos tipos de cursos, como los cursos de cálculo, los cursos de álgebra, de pronto los de física, ¿sí? Y nosotros nos vamos a encargar de revisar otro tipo de aproximación de funciones que va a ser la interpolación. Entonces, en este módulo, en esta parte del curso, vamos a estar hablando de interpolación. Entonces, vamos a contextualizarnos un poquito en qué es la interpolación. Entonces, para ello, pues, retornamos como a esos problemas o a esos ejercicios donde tenemos un conjunto de datos, ¿sí? Un conjunto de datos X y una salida correspondiente Y o F de X. En este caso del ejemplo tenemos X y seno de X para un conjunto de datos específico, ¿sí? Aquí tenemos X igual a 0, X igual a 0.1, X igual a 0.2, a 0.3 y a 0.4 y su respectiva imagen para la función seno de X. Entonces, la interpolación, ¿qué nos va a permitir? Entonces, la interpolación nos permite estimar el valor para la función que tenemos en esta tabla, por ejemplo, ¿sí? Pero para un valor de X que no está en la tabla. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos estimar el valor de seno de 0.5, ¿qué haríamos rápidamente a partir de esta tabla de datos? Cogería como lo del Usando una regla de 0.2. 3. Bien, Yo digo lo de coger ¿sí? el 0.2 y restarle lo del 0.1 y luego dividirlo en 2. Sí, de una forma tendría que tomar como una especie de promedio entre estas, ¿sí? Utilizar la de 0.3, bueno, también es una forma, lo podríamos utilizar de cierta manera. Y justamente la interpolación nos permite escoger o estimar un valor a partir de los valores conocidos. Entonces, lo que el compañero dice de tomar el promedio de las imágenes de estas dos, ¿sí? Es decir, el promedio del seno de 0.1 y seno de 0.2, se aproxima a lo que nosotros vamos a ver como interpolación lineal. No necesariamente siempre va a ser el promedio exacto, ¿sí? Porque, bueno, aquí pues de pronto coincide porque vamos a estar justo en la mitad, pero la interpolación lineal nos va a permitir llegar a un valor estimado de ese punto intermedio, ¿sí? Y básicamente la interpolación lineal consiste en
tomar una línea recta que cruza justo por estos dos puntos. ¿Sí? Entonces, con esos dos puntos vamos a construir una función lineal y evaluamos en este caso en 0.15 y nos da un resultado que es 0.1493. ¿Sí? Al compararlo con el valor real, con 4 cifras decimales, nos damos cuenta que, bueno, en este caso estamos teniendo una buena aproximación, estamos bastante cerca, ¿sí? Con una precisión cercana a lo que estamos esperando del valor real, entonces podemos considerar que es una buena estimación. Esto se cumple pues por varias condiciones. Primero porque estos puntos están relativamente cerca, ¿sí? Entonces esta estimación no va a estar tan alejada. Y segundo porque la función seno de x cercana a 0 va a tener una tendencia al comportamiento lineal. Y al hacer una interpolación lineal, y entonces vamos a tener una estimación bastante cercana de lo que es la realidad. ¿Listo? Pero en general, el problema de interpolación lo podemos definir en términos de n más un puntos o de un conjunto de puntos más grande que no necesariamente tiene que ser solo dos. ¿Sí? Entonces, en general, vamos a hablar de n más un puntos para encontrar un polinomio de orden n. ¿Sí? Entonces, básicamente eso es lo que hace la interpolación. Encontrar un polinomio de orden n que pasa por todo el conjunto de puntos que nosotros tenemos. ¿Sí? En este caso hablamos de dos puntos, entonces por eso teníamos una interpolación lineal. Para hacer esta misma estimación, nosotros habríamos podido hacerla con 3 puntos cualesquiera de estos, con 4 o hasta con los 5, y hubiéramos podido obtener polinomios de orden superior. Entonces, si hubiéramos tomado, por ejemplo, 0.1, 0.2 y 0.3, habríamos podido construir una parábola, o es decir, una función cuadrática, que nos habría dado una estimación de seno de 0.15 también. Lo mismo si hubiéramos escogido 4 puntos, habríamos podido llegar hasta una interpolación cúbica. Y si hubiéramos escogido o si hubiéramos trabajado con los 5 puntos, podríamos hacer una interpolación de orden 4. Eso es básicamente lo que nos dice acá. Encontramos un polinomio de orden n para n más un punto. Es decir, si tenemos un conjunto de puntos, el orden va a ser -1 de ese número de puntos. Y se va a cumplir para todos esos puntos que la función que nosotros conocemos a partir del conjunto de datos debe coincidir con la evaluación del polinomio. ¿Sí? Entonces el polinomio que nosotros definamos, en este caso fue un polinomio lineal, debe coincidir que ese polinomio f sub n, como es lineal, sería f sub 1 de x, f sub 1 de 0.1 debe ser igual a este valor, y f sub 1 de 0.2 debe ser igual a este otro valor. Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Vemos también una tabla de datos donde tenemos la temperatura y la viscosidad de un líquido en función de esa temperatura. ¿Sí? Entonces tenemos la temperatura en 0, en 15, en 5, en 10 y en 15 grados y queremos estimarla en 8 grados, ¿sí? La viscosidad para 8 grados de determinado líquido. Entonces, si vamos a hacer un problema de interpolación, vamos a tener que buscar un polinomio de orden n. ¿Sí? Entonces, en general, es lo que tenemos aquí, este polinomio de orden n. Entonces, la viscosidad en función de la temperatura es igual a la suma de una serie de términos. Entonces, tenemos el término de orden k igual a 0, entonces vamos a tener una sub 0 por t a la 0, es decir, el término independiente de un polinomio. ¿Sí? Luego vamos a incrementar k igual a 1, entonces a sub 1 por t, a sub 2 por t al cuadrado, hasta a sub n por t a la n. En este caso vamos a tener 4 puntos. Dijimos que n más 1 puntos, por lo tanto serán 3 más 1 puntos. ¿Sí? Entonces n vale 3. Y aquí podríamos llegar hasta un polinomio de grado 3. ¿Sí?
y se debe cumplir que ese polinomio de cualquier orden debe ser exactamente igual a la función evaluada en la temperatura que corresponde a la tabla. Entonces, si vamos a hacer, en este caso, nuevamente, la interpolación lineal, digamos, lo que se nos ocurriría sería algo similar a lo que hicimos allí, en el ejemplo del seno de x, que era tomar los dos puntos que están, bueno, el que está antes y el que está después. En este caso tomaríamos 5 y 10, ¿sí? Con el que construiríamos este polinomio de interpolación lineal. Y bueno, este polinomio debe cumplir que evaluado en 5 nos dé 1.519 y evaluado en 10 debe dar 1.308. Y con esa interpolación, con esa línea recta que trazamos entre estos dos puntos, podemos hacer la estimación de la viscosidad para 8 grados en particular. En ese caso, pues nos damos cuenta que sí, efectivamente es un valor intermedio entre estos dos que están acá. ¿Listo? Para que todo esto de las interpolaciones funcione, debemos conocer, o nos basamos mejor, en el teorema de la existencia de unicidad. De nuevo tenemos el conjunto de n más 1 puntos, ¿sí? Vamos a suponer que todos esos x son diferentes, ¿sí? Entonces, x0 no puede ser igual a ninguno de los otros x, lo mismo x1, lo mismo x2, lo mismo cualquiera de los x, deben ser completamente diferentes entre ellos. Y bajo esa suposición, decimos que existe un único polinomio de orden n o menor que n, ¿sí? Que cumple esa condición, que pasa por todos los puntos. Entonces, básicamente, cualquier interpolación que nosotros hagamos debe cumplir este teorema de existencia y unicidad. Entonces, nosotros vamos a ver dos métodos de interpolación en particular, de los cuales debemos saber que por cualquiera de los dos caminos vamos a llegar al mismo, resultado, ¿sí? Eso es lo que nos dice el teorema de existencia y unicidad. Entonces, ya habíamos hablado de la interpolación lineal, la mencionamos por acá, en estos dos ejemplos, y es justamente eso. Tenemos dos puntos, y la interpolación lineal de esos dos puntos es la línea recta que pasa por ellos, ¿sí? Se cumple el teorema de existencia y unicidad, porque son dos puntos con valores de x diferentes, y hay una línea recta que puede ser de orden 1, si nos damos cuenta que es una línea con una pendiente diferente de 0, o podría ser de orden 0, que es menor que n. En este caso n sería 1. Y si estos dos puntos tuvieran el mismo valor de y, podría ser en este caso una constante la que nos interpola esos dos puntos, ¿sí? Por eso hablamos acá en el teorema de existencia y unicidad de que el orden es menor o igual que n. Por supuesto, en la práctica va a ser muy difícil que encontremos dos valores exactamente iguales, pero puede suceder. Lo mismo va a pasar con la interpolación cuadrática, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos ahora 3 puntos, n valdría 2, entonces 2 más un punto, 3, para un polinomio de interpolación que une esos 3 puntos, que es de grado 2. ¿Sí? Entonces, puede ser hasta grado 2, puede ser, repito, también podría ser de un grado menor, dependiendo de la ubicación de los puntos, pero lo que esperamos es que sea hasta un polinomio de grado 2, el que una esos 3 puntos, y que sería el polinomio de interpolación, en este caso de interpolación cuadrática. Bien, seguimos entonces ahora en más detalle con la interpolación lineal. Y podemos darnos cuenta
que esta línea recta que nos une a los dos puntos, la podemos escribir de esta manera. ¿Sí? Entonces, básicamente aquí vamos a tener un corte, un punto de corte que va a ser f de x0 más esta constante por menos x0. Y esto que tenemos acá es la pendiente que está multiplicando a la x. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un poco diferente la forma que nosotros de pronto estábamos acostumbrados a calcular la ecuación de la pendiente entre dos puntos, ¿sí? Pero nos muestra un término independiente, la pendiente y el término de orden 1. ¿Sí? Esto es muy importante porque a partir de allí vamos a ir construyendo, perdón, nuestro polinomio de interpolación para órdenes superiores. Entonces, en este caso, tenemos un ejemplo, ¿sí? Imaginémonos que estos puntos son 1 y 2 y 2 y 4. ¿Sí? Entonces, para esos valores, tenemos aquí la particularidad de que el polinomio de interpolación, es decir, la línea recta que pasa por estos dos puntos, es 2x. Entonces, más o menos nosotros podríamos imaginarnos que esta línea es 2x, ¿sí? E independientemente de a qué puntos pertenezcan, de a qué función pertenezcan estos puntos, con la información que tenemos, lo que podemos hacer es unirlas a través de una línea recta. Y con esa línea recta podríamos hacer estimaciones, sobre todo en esta región, en los puntos que están en la mitad de esos dos puntos. Por supuesto, por fuera también se podrían hacer esas estimaciones, pero ya empiezan a perder validez porque cada vez la información pues es menos diciente. La interpolación lineal, repito, la hicimos a partir de dos puntos. Ahora, la interpolación cuadrática la hacemos a partir de 3 puntos. ¿Sí? Entonces, es lo mismo. ¿Sí? Tengo una pregunta. ¿Uno cómo sabe qué tipo de interpolaciones o según la cantidad de puntos es que se sabe? Bueno, a esta O sea, altura, no me queda claro eso. sí. Ahorita, por ahora, solamente definámoslo a partir del número de puntos. ¿Listo? Entonces, para entender el concepto, vamos a hacer la interpolación con el número de puntos que tenemos. Entonces, si tenemos 2 puntos, lo hacemos lineal. Si tenemos 3 puntos, la haremos cuadrática. Si tenemos 5 puntos, vamos a hacerla de orden 4 y así sucesivamente. Ya vamos a mostrar cómo se haría en la práctica esa interpolación. Vamos a ver un par de ejemplos para ver cómo haríamos esa interpolación de forma general. ¿Listo? Eso mientras entendemos la idea. Más adelante vamos a ver que es muy común utilizar una técnica que se llama trazadores, donde nosotros vamos a seleccionar un conjunto de 2 o 3 puntos y vamos a ir marcando polinomios de orden 2 o de polinomios lineales a partir de secciones de ese conjunto de puntos. Entonces imaginémonos que nosotros tenemos, no sé, 20 puntos, iríamos tomando de a 2 puntos, trazando líneas rectas en esos intervalos pequeñitos entre esos 2 puntos. ¿Sí? Pero por ahora, para entender la idea, vamos a trabajar con todos los puntos que tenemos. ¿Listo? Ok, profe. Sí, señor, gracias. Listo. Bien. Entonces, continuando con la interpolación cuadrática, ¿sí? Entonces vemos acá el polinomio que interpola a los 3 puntos. ¿Sí? Entonces vemos un término suelto, un término que acompaña, o bueno, un coeficiente suelto, un coeficiente que acompaña un término de orden 1 y un coeficiente que acompaña dos términos de orden 1 que me construirían un término de orden 2. ¿Sí? Acá tenemos la explicación de a qué corresponden cada uno de esos coeficientes. Y bueno, vemos que B sub 0
corresponde a f de x sub 0. Si nos devolvemos acá a la interpolación lineal, vemos que es el mismo. B sub 1 corresponde a este que está acá, B sub 1. Ya les explico cómo denominamos esta función con paréntesis cuadrados. Pero fíjense que es esta misma que tenemos acá donde calculamos la pendiente. ¿Sí? F de x1 menos f de x0 dividido entre x0 menos x1. Y eso multiplica a x menos x0. Entonces, hasta acá, hasta el primer orden, coincide con la interpolación lineal. ¿Sí? Nos queda este término que es el que la convierte en una interpolación cuadrática, donde tenemos un coeficiente b sub 2 que está aquí determinado, por dos términos que son x menos x0 y x menos x1 para construir justamente ese orden 2 que nos daría la interpolación cuadrática. Ahora, ¿qué son estas funciones que tenemos acá entre paréntesis cuadrados? Bueno, esas funciones son las que vamos a conocer nosotros como diferencias divididas y son las que nos van a permitir estimar esos coeficientes para el polinomio de interpolación. Entonces, vemos acá la función normalita, ¿sí? Aquí vemos la función o diferencia dividida para dos valores de x, que es esta relación, f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. Acá ya aparece una diferencia dividida con tres valores, entonces esta va a ser una diferencia dividida de orden 2, ¿sí? Y se basa en la diferencia dividida de orden anterior. La diferencia dividida de orden anterior es esta que está aquí, ¿sí? Entonces aquí vemos esta misma estructura para x2 y x1, ¿sí? F de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. A esa misma estructura, que es la diferencia de orden 1 de estos dos valores, le restamos la diferencia de orden 1 de estos otros dos, es decir, esta misma que está acá, ¿sí? F de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. Y en el denominador tenemos x2 menos x0. ¿Sí? Bueno, todavía puede ser un poquito confuso, ya la iremos mostrando un poco más, de forma más dinámica. Nos la vamos a ir encontrando en la medida en la que nosotros vayamos definiendo nuestros polinomios de interpolación. Aquí lo que vamos a destacar por ahora, antes de pasar a las diferencias divididas y cómo calcularlas, es, digamos, este carácter modular, por decirlo de alguna manera, en el que la interpolación lineal tenemos esta base y al agregarle este término se convierte en interpolación cuadrática. En general, vamos a tener algo así, ¿sí? El término independiente, término de orden lineal, le agregamos el término cuadrático, le vamos a agregar un término que va a darnos un orden 3, ¿sí? Y en la medida en la que nosotros incrementemos, al agregarle un término de esta forma, b sub n, por x menos x0, bueno, por x menos x1, por x menos x2, hasta x n menos 1, vamos a construir el polinomio general de orden n. Bueno, aquí de nuevo recordamos, estos coeficientes b corresponden a las diferencias divididas del orden específico. B sub 0, la diferencia dividida de orden 0 que coincide con la función evaluada. B sub 1 a la diferencia dividida de orden 1 entre x0 y x1, y así sucesivamente. ¿Sí? Aquí tenemos entonces una explicación un poquito más detallada de esas diferencias divididas. Justamente la diferencia dividida de orden 0 de un valor de x es la función evaluada en ese valor de x. La diferencia dividida de orden 1 involucra dos valores de x, ¿sí? Vemos que la de orden 0 involucra uno solo, la de orden 1 involucra dos, y es básicamente tomar la diferencia de orden 0 de uno de los valores menos la diferencia de orden 0
de otro de los valores, ¿sí? Entonces aquí tenemos x0 y x1, entonces tomamos las diferencias divididas de x0 y x1 y las dividimos justamente entre esos valores, x0 y x1. Cuando pasamos a la diferencia dividida de orden 2, nos basamos en las diferencias divididas de orden 1, ¿sí? Entonces, tenemos ahora la diferencia dividida de orden 2 para 3 valores. Entonces, en la primera diferencia de aquí, dejamos por fuera el primero, diferencia dividida de orden 1 para x1 y x2, menos, ahora dejamos por fuera el último, diferencia dividida de orden 1 para x0 y x1, ¿sí? Y aquí en el denominador, x menos 2 menos x0, dejamos por fuera el de la mitad. Bien, y así en función de la diferencia dividida de orden anterior, vamos a hallar la diferencia dividida que estamos interesados. Y fíjense que en la medida en la que incrementa el orden, se van incrementando la cantidad de valores de x involucrados en esa diferencia dividida. Ahora, esas diferencias divididas no las vamos a estar construyendo así como las vemos nosotros, digamos, de forma hacia abajo, escribiéndolas, sino que nos vamos a basar en una tabla para, pues, tener un poco mejor el control de lo que vamos a estar trabajando, ¿sí? Entonces, en esa tabla, lo primero que vamos a incluir es nuestro conjunto de datos, los valores de x, los valores de f de x. Este valor de f de x ya constituye la diferencia dividida de orden 0, ¿sí? Estas flechas nos indican cuáles de estas nos permiten construir la siguiente. Entonces aquí tenemos las diferencias divididas de orden 1. Fíjense que pasamos con f de x0 y f de x1 hacia diferencia dividida de orden 1 para x1 y x0. Estas dos nos permiten construir esta segunda y estas dos nos permiten construir esta tercera. Pasamos de 4 en este caso a 3. Vamos a ir disminuyendo, ¿sí? Entonces vamos a tener esta tabla como en forma de escalera. A partir de estas 3, entonces tomamos estas 2 para la primera, estas otras 2 para la segunda. Ahora ya estamos en las diferencias de orden 2. Y finalmente, la última, en este caso el orden 3, consiste en tomar estas 2 y construir acá esta última diferencia dividida. ¿Cómo las construimos? Bueno, aquí ya nos están dando el parámetro de cómo debemos utilizar las diferencias de orden anterior para darle el valor a la diferencia de orden actual. Es justamente una relación entre diferencias. Entonces vamos a tomar, al igual que acá, f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. Algo así va a ser para esta construcción de la tabla de diferencias divididas. Ahorita vamos a ir mostrándolo a partir de ejemplos, donde nos va a quedar un poco más clara esa dinámica de construcción de tabla de diferencias divididas. Y acá tenemos, en la parte de abajo, la forma en la que vamos a construir ese polinomio de interpolación, ¿sí? Entonces, básicamente es este mismo polinomio que tenemos acá, pero expresado de una manera compacta, ¿sí? Entonces vamos a tener un coeficiente que corresponde a la diferencia dividida del orden específico, que va multiplicada por justamente una productoria de términos de primer orden, ¿sí? Entonces, en la medida en la que vayamos incrementando, fíjense que va aumentando este término que contiene x menos x0, x menos x1, y dependiendo del orden, pues va a ir agregando términos de la misma forma. Bien, aquí tenemos ahora sí un ejemplo de una tabla de diferencias divididas. Entonces, aquí a la derecha
observamos la tabla de datos original. ¿Sí? Tenemos un conjunto de 3 datos o de 3 puntos, donde tenemos x igual a 0 y su respectivo f de x igual a 1, su respectivo f de x igual a menos 1 y su respectivo f de x. ¿Sí? Esa tabla tal cual es nuestra base para la tabla de diferencias divididas. Por eso acá la pasamos directamente en el mismo orden o por el momento, ¿sí? Y son nuestras primeras 2 columnas de la tabla de diferencias divididas. ¿Sí? Las 2 primeras columnas de esa tabla corresponden a los datos que nosotros tenemos. La tercera columna, ¿sí?, corresponde a las diferencias divididas de orden 1, las diferencias divididas de primer orden. Entonces, recordemos que f de x corresponde además a las diferencias de orden 0. Con esa f de x vamos a construir las diferencias de orden 1, que son las que aparecen en la tercera columna, y con esas diferencias de orden 1 vamos a construir las diferencias de orden 2, que son las que aparecen en la cuarta columna. En este caso, si tuviéramos un par de puntos, un par de datos más, agregaríamos aquí, digamos, un x sub 3, f de x sub 3, aquí tendríamos una nueva diferencia de orden 1, aquí tendríamos una nueva diferencia de orden 2, e incluiríamos una columna para la última diferencia de orden 3. ¿Listo? Bueno, ya sabemos qué estructura tiene la tabla de diferencias divididas, pero todavía no nos queda claro cómo construirla o cómo obtener los valores que van ahí. Sabemos que la primera columna es la x, la segunda columna es f de x o ya diferencia de orden 0, y la tercera es la diferencia de orden 1, pero no sabemos específicamente cómo llegar a esa tabla de diferencia o a ese valor de la diferencia de orden 1. Pero realmente es muy sencillo, ¿sí? Si nosotros ya tenemos este conjunto de datos, vamos a tomar este valor aquí, ¿sí ven? El menos 3, el menos 5 que está acá, en f de x, y para x tomamos estos dos, 1 y 0. Y hallamos, a partir de esta estructura de diferencias divididas, el valor que corresponde a la siguiente columna. Entonces tomamos este menos 3, ¿sí? A ese menos 3 le restamos el que está acá, que es menos 5, y lo dividimos entre 1 menos 0. Aquí vamos a tener justamente 2 dividido entre 1, que corresponde a 2, y lo ubicamos en este valor para la diferencia de orden 1. ¿Sí? Para el siguiente número, vamos a tener que hacer lo mismo con los siguientes valores. Entonces, fíjense que acá teníamos x1 y x0, ¿sí? Acá tenemos ahora x2 y x1. Menos 15 menos menos 3 dividido entre menos 1 menos 1. ¿Sí? De ahí sale este número 6. Entonces menos 15 más 3 me va a dar menos 12. Y menos 1 me da menos 2. Menos 12 dividido entre menos 2 me da 6 con signo positivo. Y ese 6 es el que ahora va aquí en esta columna y en esta fila correspondiente a la diferencia dividida de orden 1 para x1 y x2. Listo, como se acaban las x, aquí este espacio se deja en blanco y tenemos que pasar acá a encontrar la diferencia dividida ahora de orden 2. En este caso pues va a ser única, ¿sí? Porque aquí ya, si seguimos esta forma como de escalera, terminaríamos con un único valor en esta columna. Y para hallarla, vamos a seguir la misma lógica. Entonces, para las diferencias de orden 1, utilizábamos las diferencias de orden 0 como base. Ahora, para las diferencias de orden 2, vamos a utilizar como base las anteriores, las diferencias de orden 1. Justamente estos valores de 2 y 6
que acabamos de encontrar. 2 y 6 que acabamos de encontrar. Pero aquí tenemos una particularidad con las X, y es que si nos fijamos, ¿sí? Si nos fijamos en la ecuación, no va x1 menos x0, sino que tenemos un salto. Pasamos directamente a x2, y a ese x2 le quitamos x0, ¿sí? Entonces, por eso tenemos 6, que corresponde a la diferencia de entre x1 y x2 que acabamos de encontrar, menos 2, que es la que habíamos encontrado al principio con x0 y x1, y eso lo dividimos entre los valores que están aquí. Menos 1 corresponde a x2, menos 0. ¿Sí? Entonces me va a quedar 6 menos 2 sobre menos 1, y es este menos 4 que aparece acá en este lado, en la diferencia dividida de orden 2. Y finalmente es el último valor que calculamos, porque aquí ya hemos utilizado todas las diferencias de orden 1, y se cumple aquí la forma de escalera que buscamos en esa tabla de diferencias divididas. Ahora, con esos valores, nosotros vamos a construir el polinomio de interpolación, que es el que realmente nos interesa. Entonces, ustedes recuerdan que el polinomio de interpolación estaba definido así. B sub 0, que correspondía a la diferencia de orden 0, B sub 1, que correspondía a una diferencia de orden 1, B sub 2, que corresponde a una diferencia dividida de orden 2, hasta B sub n, que corresponde a la diferencia dividida de orden n, y a esos términos los íbamos acompañando por diferencias sencillas entre los puntos. ¿Sí? Entonces, es esto. Este menos 5 corresponde a f de x0, diferencia dividida de orden 0 para x0. Por eso aquí el que está en color rojo, solito. Luego sigue el término de orden 1, 2, está aquí como en amarillo, y a ese le agregamos esta primera diferencia, que nos va a dar también un término de orden 1, x menos x sub 0. Pero x menos x sub 0 es x menos 0, ¿sí? Que nos van a terminar dando x. Y acá agregamos el otro término, el último, menos 4. Y le agregamos los otros dos términos. X menos x0, que es x menos 0. Y x menos x1, que es x menos 1. Y con esto tenemos nuestro polinomio de interpolación, que como tenemos 3 puntos, lo construimos de orden 2. ¿Sí? Nosotros podemos simplificar esto, o podemos dejarlo indicado en esta forma para tener presente que fue un polinomio de interpolación y de dónde vienen, o bueno, cuáles son los valores que obtuvimos como resultado en esa tabla de diferencias divididas. ¿Listo? Vamos entendiendo poco a poco la idea. De pronto es un poquito confuso todavía hacer los cálculos, pero vamos entendiendo la idea. Sí, bro. Un poquito, sí. Sí, señor. Bien. Vamos a seguir mirando ejemplos todavía para que nos quede aún más clara esa idea del polinomio de interpolación a partir de la tabla de diferencias divididas. Acá tenemos dos conjuntos de datos, ¿sí? Dos tablas de datos. Pero tienen algo en particular. No sé si ustedes pueden observar qué tienen en particular esas dos tablas. Solo están ordenadas distintas. Son los mismos valores. Justamente, son los mismos valores. Aquí tenemos 1 y 0, aquí tenemos 1 y 0. Tenemos 2 y 3, 2 y 3. Y aquí en la última, 3 y 8. 3 y 8. ¿Sí? Solamente tienen un orden diferente. Entonces, ¿deberían dar resultados diferentes esas dos tablas? ¿O deberían dar el mismo resultado? Debería dar diferente, profe.
¿sí? O sea, si nosotros hacemos, en este caso haríamos una interpolación cuadrática. Vamos a encontrar un polinomio de orden 2 en ambos casos. ¿Son iguales o diferentes? Bueno, usted dice diferentes. Bien, vamos a ver qué resultado obtenemos. Acá tenemos, bueno, ya están construidas las tablas de diferencias divididas. ¿Sí? Vamos a mirarlas rápidamente. La tabla la pasamos directamente. 1, 0, 2, 3, 3, 8. 2, 3, 1, 0, 3, 8. Están acá. ¿Sí? Aquí rápidamente se hacen los cálculos. 3 menos 0 dividido en 2 menos 1 nos da 3. 8 menos 3, 5 dividido en 3 menos 2, 1. 5 dividido entre 1 me da 5. Y acá 5 menos 3, 2 dividido en 3 menos 1, 2. 2 dividido en 2, 1. ¿Listo? Y aquí lo mismo. Menos 3 dividido en menos 1 me da 3. 5 dividido en, perdón, 8. ¿Sí? 8 menos 0 dividido en 2 me da 4. Y acá 4 menos 3, 1. Dividido en 3 menos 2, 1. Y tengo ese 1 acá. Acá no se alcanza a apreciar mucho la diferencia, solamente en los valores de la tabla y en este término, 5 y 4. Pero, bueno, y acá, en los valores de la tabla. Pero las tablas de diferencias divididas son diferentes. Entonces, a priori uno pensaría, listo, son diferentes las tablas de diferencias. Vamos a ver qué pasa con los polinomios. Bueno, resulta que al construir el polinomio es 0 más 3 por x menos 1 más 1 por x menos 1 por x menos 2 por un lado, y por otro lado tenemos otra vez 3, este 3, perdón, este 3 es diferente de este 0, este 3 sí aparece otra vez, 3 por x, pero ahora x menos 2, más 1 por x menos 2 por x menos 1, ¿sí? Y al resolverlo nos da el mismo polinomio de interpolación. Entonces, ¿qué pasa? A pesar de que las tablas de diferencia dividida sí dependen del orden en el que yo ubico mis datos, entonces por eso decir acá que los resultados pueden ser diferentes está bien, porque las tablas son diferentes. Sin embargo, los polinomios son iguales, van a ser iguales. Y eso resulta, o para eso nos remontamos a esto que tenemos acá. Polinomio de existencia y unicidad. Aquí en ningún momento me dice que si yo ubico en forma diferente este conjunto de puntos, ¿sí? El polinomio se va a modificar. Entonces, para un conjunto de puntos, existe un único polinomio que pasa por todos los puntos. ¿Sí? Es justamente eso. Entonces, de allí que el orden de los puntos no afecta al polinomio de interpolación. Sí puede afectar la tabla, de hecho lo hace, ya nos dimos cuenta que los valores van a dar diferentes. Por supuesto, en una tabla más grande se va a hacer mucho más evidente la diferencia, ¿sí? Pero al llegar al polinomio de interpolación, tenemos que llegar al mismo resultado. ¿Listo? Esto mismo pasa con las diferencias divididas. Entonces, ustedes ven por acá que tenemos, bueno, diferencia dividida vamos a mirarla aquí, para que sea un poco más sencillo. X0 y X1, ¿sí? Entonces va a ser f de x1 menos f de x0, x1 menos x0. Y la tomamos en el orden inverso, x1 y x0, ¿sí? Vamos a tener f de x0 menos f de x1, pero aquí también se van a invertir, x0 y x1, ¿sí? x0 menos x1. Eso quiere decir que independientemente del orden que yo los ubique acá, si son los mismos valores, el valor de la diferencia dividida va a ser igual. Y lo mismo se cumple para todos estos órdenes de diferencias divididas, ¿sí? Entonces, si yo involucro x0, x1 y x2,
Independientemente del orden en el que los ubique y en el que los calcule, tiene que darme el mismo valor. Siempre y cuando, eso sí, sean los mismos puntos. Claro está que no es lo mismo decir diferencia dividida de orden 1, o sea, f paréntesis cuadrado de x0, x1, que decir f paréntesis cuadrado de x0, x2, porque aquí ya estoy involucrando puntos diferentes. Si son los mismos puntos, el orden tampoco debería afectar acá el resultado de la diferencia dividida. Bien, vamos a ver otro ejemplo, ahora con una cantidad de puntos más grande, para ver una tabla también un poquito más grande. En este caso tenemos 5 puntos y dijimos que, bueno, por ahora vamos a enfocarnos en que la cantidad de puntos nos va a determinar el orden del polinomio. ¿Listo? Entonces tenemos 5 puntos. Vamos a obtener un polinomio de orden 4. Y lo primero que hacemos es ubicar en nuestra tabla de diferencias divididas esta tabla de valores. Entonces en X tenemos 2, 4, 5, 6 y 7. 2, 4, 5, 6 y 7. Y f de X es 3, 5, 1, 6 y 9. 3, 5, 1, 6 y 9. Este orden que definimos acá ya es el que debemos respetar. ¿Sí? Entonces aquí, si nosotros tenemos la tabla en desorden, la agregamos aquí en otro orden. Repito, vamos a obtener una tabla diferente. Entonces, para que el polinomio al final sea el mismo, vamos a tener que respetar el orden que definimos aquí desde el principio. Y por eso, la tabla aquí de diferencias divididas la vamos construyendo directamente sobre los mismos valores y no nos estamos enfocando tanto en la ecuación. Bien, f de x corresponde a las diferencias de orden 0. Ahora vamos a pasar a las diferencias de orden 1. Y aquí ya tenemos sombreados los valores que están involucrados. ¿Sí? Para esta columna, esta fila, tenemos 5 menos 3. ¿Sí? Esto es x0 y x1. Entonces 5 menos 3 dividido entre 4 menos 2. Eso nos da 2 dividido entre 2. Y el resultado aquí será 1. Una vez tenemos el resultado de acá, vamos a bajar. Esta, digamos, es como esta guía que tenemos aquí, que es el sombreado en azul. ¿Sí? Fíjense, pasamos de acá, esta ya quedó el 1. Bajamos una fila, ¿sí? Calculamos el siguiente valor, 1 menos 5, dividido entre 5 menos 4. Eso me da menos 4. Yo sigo bajando, entonces voy a bajar otra fila. Me queda 6 menos 1, dividido entre 6 menos 5. ¿Sí? Eso me da 5, dividido entre 1 me da 5. ¿Sí? Fíjense cómo yo inicio en x0 y x1, paso a x1, x2, voy a x2, x3, y el último que no aparece acá es x3 y x4. 9 menos 6, 3, dividido entre 7 menos 6, 1. ¿Sí? Entonces 3 dividido en 1 me da 3. Y así hemos calculado esta primera columna, bueno, esta tercera columna que corresponde a la diferencia dividida, o a las diferencias divididas en plural, de orden 1. Y pasamos a las de orden 2, vamos a tomar como base las que acabamos de calcular, las de orden 1. Pero recuerden que ya no vamos a tomar las X seguidas, sino que ahora nos vamos a poner, o nos vamos a pasar por alto un espacio. Eso quiere decir que para esta primera fila de la columna de diferencias divididas de orden 2, vamos a tomar estas dos, ¿sí? Las dos primeras de esta columna, pero aquí nos vamos a saltar la segunda, ¿sí? Entonces, me queda menos 4, menos 1, dividido entre 5, menos 2. ¿Sí? Eso me da menos 5 tercios. Y para la siguiente fila, simplemente todos los cuadritos los bajo una fila. ¿Sí? Entonces, aquí teníamos
x0, x2. Ahora tenemos x1, x3. Acá tenemos ahora sí, pues las diferencias de estas sí siguen bajando en el mismo orden. 5 menos 4 dividido entre 6 menos 4. Eso me da 9 medios. Y fíjense que ya nos queda solo un valor por calcular. Hay que recordar aquí la forma en escalera. ¿Sí? Entonces, tenemos 5 valores, aquí tenemos 4, aquí vamos a tener 3, aquí 2 y aquí el último. Pasamos 3 menos 5, ¿sí? Dividido entre 7 menos 5. Eso nos da menos 2 sobre 2, que es un resultado de menos 1. ¿Sí? Ahí vamos, hemos terminado entonces las diferencias divididas de orden 2 y ahora pasamos a las de orden 3. Con las de orden 2, en X nos saltábamos un cuadrito de X, ¿sí ven? Vamos saltando un cuadrito que es el que queda ahí en amarillo entre los dos que están en azul. Ahora, para la diferencia de orden 3, nos vamos a saltar dos cuadritos, ¿sí? En X. Y como base, vamos a tener las que acabamos de calcular. Esta vez son las de orden 2. Entonces aquí vamos a tener esta primera fila va a ser 4.5 menos, entonces más 1.66, ¿sí? Y eso lo dividimos entre 6 menos 2, ¿sí? De allí sale este 1.5417. Y aquí abajo vamos a tener justamente algo parecido. Entonces bajamos una fila en todos los cuadritos. Fíjense que aquí terminamos y aquí también terminamos. Menos 1 menos 4.5 dividido entre 7 menos 4. Y aquí nos resulta este menos 1.83. Finalmente, el último valor, para las diferencias de orden 3 nos saltábamos dos cuadritos, para la diferencia de orden 4 nos saltamos 3 cuadritos de X. ¿Sí? De tal manera que como ya es el último, es X0 y X4, y estos dos valores, que son los únicos que me quedan, para construir este último valor de diferencia de orden 4. ¿Sí? Entonces aquí, de nuevo, tenemos nuestra forma de escalera. Este valor corresponde a menos 1.8 menos 1.5 dividido en 5, que es esta diferencia, 7 menos 2. Y así es que obtenemos el valor acá, menos 6.750. ¿Sí? Esta es la misma tabla que tenemos acá. Y acá tenemos entonces, en sombreado verde, los coeficientes que nos van a acompañar para la construcción del polinomio. 3, 1, menos 1.66, 1.54 y menos 0.67. Y acá en azul, los valores de X que vamos a ir incorporando como términos para construir ese polinomio. Entonces, 3 como término independiente, 1 por X menos 2, menos 1.67 por X menos 2 por X menos 4. 1.5417 por X menos 2, X menos 4, X menos 5. Y menos 0.6750 por X menos 2, X menos 4, X menos 5 y X menos 6. Fíjense que en la medida en la que vamos aumentando acá el coeficiente, también vamos aumentando el número de términos en función de X, ¿sí? X menos algo. Y este es prácticamente ya nuestro resultado. Por supuesto, nosotros podemos, si queremos o si necesitamos, descomponer o reducir este polinomio a uno pues mucho más amigable, o podemos dejarlo así, que nos va a indicar que fue construido de manera modular, y agregándole un término y un coeficiente
que corresponde al orden que estamos incrementando. ¿Listo? Y bueno, aquí algo que no vamos a utilizar mucho, pero que, que siempre tenemos que tener en cuenta es el error en la interpolación. Por supuesto, siempre estamos cometiendo un error. Entonces, por supuesto, si conocemos el valor verdadero, pues no hace falta hacer una estimación, simplemente calculamos la diferencia y aplicamos cualquier criterio de los errores que ya conocemos, el error relativo, el error relativo porcentual, ¿sí? Y si no se conoce el valor real, que es la mayoría de los casos, podemos utilizar un punto adicional para estimar ese error. Y lo estimamos de esta manera. ¿Sí? Entonces, valor absoluto de la diferencia dividida de orden n, ¿sí? Entonces, perdón, de orden n más 1, porque tenemos n más 2 puntos, y eso multiplicado por todos estos términos. No es tan práctico, y de hecho si nosotros tenemos un punto adicional, lo que buscamos es utilizarlo para nuestra interpolación. Fíjense que si tomamos ese criterio, y si tenemos 5 puntos, ya no podríamos llegar a un polinomio de orden 4, sino solo a un polinomio de orden 3 con 4 puntos, y utilizaríamos un punto adicional para estimar ese error. Por lo tanto, no es tan viable, no es tan práctico, pero sí es bueno tenerlo en mente de una de las formas de estimar el error en la interpolación polinómica. Seguramente no lo vamos a utilizar, pero aquí queda, digamos, como uno de los criterios para estimar el error en esta interpolación polinómica. ¿Listo? ¿Vamos claros con la idea de momento? Sí, profe. Listo. Vamos a parar un momentico antes de continuar con lo que sigue de la interpolación de Lagrange. Entonces, para estirarnos un poco, de pronto tomar un respiro, y en 5 minutos, que vendrían siendo a las 7:11, nos volvemos a encontrar. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Vale, voy a pausar acá. Ahora sí, acabamos de presentar una de las formas de interpolación, de pronto es la que más vamos a revisar, a partir de las diferencias divididas, y justamente pues así la podemos conocer como interpolación por diferencias divididas, o interpolación por diferencias divididas de Newton, o simplemente interpolación de Newton. ¿Sí? Otro método, otra estrategia para interpolación es la interpolación de Lagrange. ¿Sí? Entonces, vamos a echarle un vistazo a esta estrategia de interpolación de Lagrange, que parte a partir del mismo problema de interpolación que teníamos para la interpolación de Newton. Tenemos el conjunto de n más un punto, ¿sí? Y buscamos encontrar un polinomio de orden n que pasa por todos esos puntos, ¿sí? Entonces, el problema de interpolación es el mismo. Por lo tanto, esperamos que el resultado al final sea el mismo. Ahora, ese resultado lo vamos a obtener a partir de un camino ligeramente diferente. Entonces, al igual que con el polinomio de interpolación de Newton o con la interpolación de Newton, tomamos como referencia nuestro conjunto de datos, ¿sí? Con Newton utilizábamos como base la tabla de diferencias divididas que nos daba una mano para la construcción de ese polinomio de interpolación. Ahora, con la interpolación de Lagrange, lo vamos a construir a partir de esta estructura. Entonces, ustedes ven aquí, tenemos ese f sub n de x, que corresponde al polinomio que vamos a hacer de interpolación, y es una sumatoria. ¿Una sumatoria de qué? De f de x, y es decir, de cada uno de estos elementos en el conjunto de datos, que aquí en este caso se llaman y,
¿sí? Pero corresponden a lo mismo, y igual a f de x. Entonces, cada uno de esos valores ponderados por un peso L sub I de x. ¿Sí? Entonces, la magia está aquí en encontrar justamente esa ponderación, perdón, correspondiente a cada uno de los valores de f de xy o de y sub i. ¿Sí? Y entonces esa ponderación está determinada por esta productoria, donde tenemos la productoria de todos los términos menos los que involucran a x sub i. Entonces aquí en el numerador tenemos x menos xj por x menos xj por x menos xj. Y en el denominador vamos a tener xy menos xj por xy menos xj por xy menos xj. Pero lo único es que j nunca va a tomar el valor de i. Entonces, para verlo como ejemplo, L sub 0 va a ser la productoria desde j igual a 0 hasta j igual a n, pero como j no puede ser 0, ¿sí? Porque i ya vale 0, entonces empezamos con j igual a 1. Entonces el término acá de L sub 0 va a ser x menos x1, x menos x2, x menos x3, así sucesivamente hasta xn en el numerador. Y en el denominador, como si es i, será x0 menos x1, x0 menos x2, x0 menos x3 y así sucesivamente. Va a ser casi como hacer planas, de cierta manera, los vamos a dar cuenta ahorita. Y vamos a mirar justamente ese ejemplo, un ejemplo. Un ejemplo pequeñito que tiene 3 puntos, ¿sí? Entonces vamos a encontrar un polinomio de orden 2 y aquí tenemos justamente la conformación de ese polinomio de orden 2. F de x0 por L sub 0 más f de x1 por L sub 1 más f de x2 por L sub 2. L sub 0 es el primero que tenemos que encontrar. Entonces, lo que les decía, en el numerador van a estar los que se relacionan con x1 y x2, falta x0, ¿sí? X menos x1, x menos x2. Aquí abajo queda x0 menos x1, x0 menos x2. ¿Sí? Aquí ya tenemos todo el desarrollo de ese término, entonces x menos un cuarto que corresponde a x1, x menos 1 que corresponde a x2. Acá abajo son simplemente valores numéricos, x0 que es un tercio, menos x1 que es un cuarto, ¿sí? Otra vez x0 que es un tercio, menos x2 que es 1. Entonces aquí vemos L0. X0 aparece en el denominador, acá en ambos casos o en todos los casos va a aparecer en el minuendo, es decir, antes de la resta. Después de la resta van a aparecer los demás puntos. X1, X2, y si hubieran más, pues van a seguir apareciendo. Y en el mismo orden en el que aparecen acá, después de la resta, esos puntos van a aparecer aquí arriba. X1, X2, y acá, en todos los lugares va X. ¿Sí? Aquí vemos lo mismo para L1. X, X, como es L1, entonces va X1, X1, y después de la resta van X0, nos saltamos X1 y pasamos a X2. ¿Sí? Aquí tenemos otra vez el desarrollo, X menos un tercio, X menos 1, esto es un valor numérico simplemente que corresponde a X1 menos X0 por X1 menos X2. Y aquí ya tenemos entonces los valores de L0 y de L1. Y lo mismo hacemos entonces en el caso de L2. De nuevo, como es L2, en el denominador van X2 y X2 antes de la resta. Arriba, en todos los casos va X. Y después de la resta va X0, X1. ¿Sí? X2 no aparece porque es L2. Ahí construimos X menos un tercio corresponde a X menos X0.
x menos un cuarto corresponde a x menos x1. Y en el denominador tenemos x2 menos x0, x2 menos x1. Y aquí tenemos justamente ese valor de L sub 2. Esperen un momento, por favor. Ok, qué pena con ustedes, ya regresé. Hemos encontrado L0, L1 y L2. Ya sabemos cómo está conformado el polinomio, simplemente nos falta hacer la construcción. Esto es, f de x0, es decir, el y, 2 por L0, es todo esto que está acá, menos 18, x menos un cuarto, x menos 1. F de x1 es menos 1, es este menos 1 que aparece acá, por L1, 16, x menos un tercio, x menos 1. Y el último es f de x2, entonces es este 7, por L2, 2, x menos un tercio, x menos un cuarto. De pronto se ve un poco grande porque los valores están así como fraccionarios grandes, ¿sí? Pero realmente es una expresión sencilla y si es necesario la podemos simplificar y encontrar un polinomio de pronto mucho más agradable a la vista. Pero esta expresión es bastante sencilla, también para una interpolación muy fácil que hemos hecho a partir de la estrategia que nos propone Lagrange. Es importante recalcar que si tenemos el mismo problema de interpolación, debemos llegar al mismo resultado con el método de Newton o con el método de Lagrange. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver este otro ejemplo que pues no está del todo terminado, pero entonces ustedes lo pueden revisar después cuando estén haciendo los talleres o los trabajos independientes. Y aquí tenemos nuevamente un conjunto de 5 puntos, ¿sí? X y Y. Y acá, bueno, ya tenemos una tabla de diferencias divididas que fue construida. Ustedes pueden revisar que esté, que correspondan a los valores que es, ¿sí? Pero ya sabemos cómo construirlas. Entonces, a partir de estos, vamos a encontrar estos. A partir de los de orden 1, encontramos los de orden 2. A partir de los de orden 2, encontramos los de orden 3. Y a partir de los de orden 3, encontramos los de orden 4. En este caso, ya es uno solo. Vamos a ir reduciendo la cantidad, entonces se va a ir formando esta estructura de escalera. Profe, Y, ¿sí? porque en el método de Newton solo se usa la primera fila cuando vamos a hacer el polinomio. Porque la definición incluye a x sub 0 y esas son las que incluyen a x sub 0. Vamos a ver si por aquí de pronto la vemos. Aquí, fijémonos que los coeficientes siempre va f de x sub 0, f de x sub 0, x sub 1. Después seguiría f de x sub 0, x sub 1, x sub 2. Y así sucesivamente. Fíjense que al final llegamos f de x sub 0, x sub 1, x sub 2, bueno, de todas, x sub n. Y si miramos la tabla de diferencias divididas, acá en la primera fila tenemos f de x sub 0, f de x1, x0 o x0, x1. Recuerden que aquí el orden no interesa. Lo mismo, x0, x1, x2, x0, x1, x3 y así hasta que completamos la diferencia dividida para todos los valores. ¿Sí? Aquí tenemos x0, x3 y aquí aparecen las 3. Entonces, para la construcción del polinomio, por la definición van saliendo justamente los que le aparecen en la primera fila. Ahora, ¿qué pasa? Para llegar yo a la primera fila necesito utilizar toda la tabla, ¿sí? Porque este último viene de estos dos. Estos dos, bueno, este último viene de estos dos. Y este último viene de estos dos, ¿sí? Entonces, de manera recursiva, yo voy utilizando los anteriores para llegar
a los siguientes, pero los que utilizo son simplemente los que aparecen en la ecuación, ¿sí? Que son los que involucran a x sub 0. Vale, profe, gracias. ¿Listo? Bien, justamente acá va a pasar lo mismo. Yo la tabla la construyo para obtener justamente son estos valores. Estos son los que me interesan. Y con esos valores construyo el polinomio. 1, 2 por x, menos 3 medios por x menos 1, más 7 sextos, lo puedo ya mirar desde acá, 7 sextos por x menos 1, x menos 2, sí, 7 sextos, x menos 1, x menos 2, menos 5 octavos por x menos 1, por x menos 2, por x menos 3. ¿Sí? Fíjense que aquí no incluyo este último valor en la multiplicación. Bueno, aquí ya tenemos la expresión en términos pues, del polinomio de orden 4 para ese ejercicio en particular. O sea, yo no voy aquí a entrar en mucho detalle, ¿sí? Nosotros ya más o menos vimos cómo calcular esto y de hecho, pues para ustedes puede ser un buen ejercicio comprobar que esto esté bien calculado. Y la idea es que este es el resultado al que debemos llegar con la interpolación de Lagrange. A esto me refería yo cuando les dije que parecía casi como hacer una plana. ¿Sí? El polinomio va a ser L sub 0 por f de x sub 0. F de x sub 0 es 1. Entonces por eso aparece aquí solito. O mejor dicho, miremos. 1, 3, 2, 5 y 4 son los coeficientes que aparecen acá. 1, 3, 2, 5 y 4. ¿Sí? Nos queda calcular para cada uno de estos casos L0, L1, L2, L3 y L4. ¿Y por qué se convierte como en una plana? Por esto mismo. L0, X, 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 X menos X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4. X sub 0, X sub 0, X sub 0, X sub 0, X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4. ¿Sí? Ustedes ven acá que para L0, X sub 0 aparece otra vez aquí, en todos los términos del denominador, pero después de la resta no aparece en ninguno. ¿Sí? Básicamente, así vamos a hacer la construcción de todos los términos. Aquí vemos x menos x0, que es 0. Aquí no aparece x menos x1, ¿sí? Pero aparece x menos x2, x menos x3, x menos x4. Y aquí en todas aparece x1 menos x0, x1 menos x2, x1 menos x3 y x1 menos x4. Por supuesto no va a aparecer x1 menos x1 porque eso me generaría una indeterminación. Y así me va a pasar con cada uno de estos términos. Fíjense que acá encontramos, en este caso, 5 polinomios de orden 4, porque todos estos serán polinomios de orden 4, y yo sumo de forma ponderada esos polinomios de orden 4 a partir de estos coeficientes que definimos desde la y. ¿Sí? A diferencia de la interpolación de Newton, porque yo en la interpolación de Newton empiezo a sumar un polinomio de orden 0, un polinomio de orden 1, un polinomio de orden 2, un polinomio de orden 3, y el último si es un polinomio de orden 4. ¿Sí? Esto se construye como de forma modular, yo le voy agregando una piecita, mientras que esto se construye sin que sea tan transparente la forma en la que nosotros hemos construido ese polinomio. Simplemente utilizamos unos productos, ¿sí? Que parecen, repito, una plana, y obtenemos para cada coeficiente, perdón, para cada elemento L sub I, un polinomio, y fíjense que la idea es que en cada uno de ellos aparezca un polinomio de orden 4. Entonces, ¿qué podemos hacer? Simplemente encontrar los polinomios de acá, sumarlos ponderadamente a partir de esta expresión y verificar que lleguemos a esto. ¿Sí?
Entonces, básicamente, este polinomio que está acá, con estos elementos y con esta ponderación, va a llegar a este mismo resultado. Por supuesto, bueno, aquí no lo tengo expresado, pero ustedes lo pueden revisar o lo pueden comprobar en sus casas. ¿Listo? Y pues bueno, no entro en mucho detalle en la interpolación de Lagrange, porque no tiene mucha, no es una deducción lógica como la hemos hecho a partir de la interpolación de Newton, sino es simplemente como ver una receta, ¿sí? Yo pongo los elementos acá, calculo, y eso me da el resultado. ¿Qué pasa? Que seguramente a nivel computacional, esta es mucho más eficiente que la de Newton. Sin embargo, para entenderla, va a ser la de Newton mucho más fácil de comprender desde el punto de vista humano que la de Lagrange. ¿Sí? Aquí todavía se ve algún sentido de al agregarle un punto, por ejemplo, yo le puedo agregar un orden. De pronto, si yo agrego aquí un punto, puedo incrementar esta tabla y eso me incrementaría aquí un término que yo podría utilizar. Mientras que si aquí en la interpolación de Lagrange yo agregara un punto, tendría que volver a ejecutar todo mi procedimiento porque acá están todos los puntos mezclados con todo. ¿Sí? Entonces, esta de Lagrange es más eficiente desde el punto de vista computacional, pero esta es más fácil de comprender y más modular para entender la dinámica de la interpolación. ¿Listo? Nos queda por ver hoy un último concepto y es la interpolación inversa. No tiene tampoco, digamos, mucho detalle por analizar. Simplemente tenemos el problema contrario. Es decir, tenemos el conjunto de puntos y queremos saber un valor de X que no conocemos que nos dé un valor de Y conocido. ¿Sí? Entonces, si volvemos a las primeras diapositivas donde nosotros teníamos X y seno de X, queríamos hallar el seno de 0.15. ¿Sí? Entonces ahí la conocida era X. Ahora en este caso, el valor conocido va a ser Y. Entonces sería como decir, voy a necesitar un valor de X donde el seno sea, digamos, 0.1, por decirlo de alguna forma, o 0.15 también, no sé. Conocemos el valor de Y o de f de X, que es lo mismo, y queremos estimar el valor de X que corresponde a ese valor de Y. Entonces, el enfoque sería básicamente intercambiar los roles. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar que X sea la variable dependiente y que Y sea la variable independiente. Y vamos a hacer una interpolación de esta forma. X es igual a un polinomio f sub n de Y. ¿Sí? Entonces, por eso les decía que no hay como mucha oportunidad de análisis. Simplemente intercambiamos los roles de cada uno de estos vectores o de estas columnas o de estas filas de datos. ¿Sí? Hacemos la interpolación y evaluamos. Lo único es que tenemos algunas limitaciones. Para que esto sea viable, pues la función original debe tener una función inversa. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es una de las condiciones para poder hacer este intercambio de roles que tenemos acá. Y la otra es que los valores de Y deben ser diferentes. ¿Sí? Entonces, ¿por qué deben ser diferentes? Para cumplir el teorema de existencia y unicidad. Porque al intercambiar los roles, ahora los valores de Y se vuelven como los valores de X. ¿Sí? Y si son iguales, ya no se va a cumplir ese teorema de existencia y unicidad. Entonces, estas son como los dos límites que tenemos para aplicar la interpolación inversa.
Ahora, que la función original deba tener una función inversa. Bueno, nosotros no vamos a poder garantizarlo si solamente conocemos el conjunto de datos. Entonces nos vamos a limitar básicamente a revisar esta condición, que es que Y sea distinto para cada uno de sus elementos. Y vamos a ver rápidamente este ejemplo. Perdón, ¿hay alguien? ¿Cómo está? Sí, profe, eso le iba a decir que uno cómo sabe de primera que la función tiene inversa. Bien, Ya tenía si esa nosotros duda, no ¿no? conocemos la función, no podemos determinar si tiene una inversa o no. Sí, de hecho, esto lo estamos aplicando justamente porque no conocemos la función. Ahora, matemáticamente sí deberíamos verificar que esa función original no tenga una función inversa. Pero no tiene sentido si no conocemos la función. Entonces lo único que hacemos es verificar esta segunda condición. Listo, profe, sí me quedó claro. Listo. Entonces vamos a mirar justamente ese ejemplo. Un ejemplo sencillito, otra vez de 3 puntos. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar un polinomio de orden 2. Y en este caso tenemos unos valores de x, 1, 2 y 3. Unos valores de y asociados, 3.2, 2 y 1.6. Y buscamos un valor de x para que y sea 2.5. Entonces, pues aquí de entrada podemos imaginarnos que va a estar entre 1 y 2. ¿Sí? Podríamos hacer algo similar a la interpolación lineal, tratar de tomar una especie de promedio. No debería ser un promedio de este más este dividido entre 2, sino algo un poquito más ponderado, pero digamos que podría funcionar. Pero aquí como vamos a utilizar los tres puntos, vamos a revisar la interpolación, todo el método general. Entonces, fíjense que aquí, al hacer el intercambio de roles, la fila o la columna Y pasa a ser la primera. Y lo que estaba en X pasa a la segunda columna. Y estas son justamente nuestras diferencias divididas de orden 0. Aquí, bueno, no lo dije, pero pues es evidente que se cumple la condición de que los valores de Y son distintos. Y ya que tenemos nuestra tabla aquí conformada, simplemente es empezar a hacer los cálculos de las diferencias divididas. 2 menos 1, me queda 1 en el numerador, y en el denominador voy a tener 2 menos 3.2. Entonces esto me va a dar menos 1.2. 1 sobre 1.2 negativo me da este 0.83 que tenemos acá. 3 menos 2, 1, dividido entre 1.6 menos 2, eso me da 0.4. 1 dividido entre 0.4, negativo, me da este menos 2.5. Y con estos dos valores, menos 2.5, menos menos, o sea, me va a dar más 0.83, dividido entre 1.6 menos 3.2, bueno, ahí ya es, tiene un poco más de decimales, entonces vamos a tener este resultado, 1.04117. Listo, tenemos nuestra tabla, construimos nuestro polinomio. 1 menos 0.83, fíjense que aquí ya el polinomio depende de y, entonces va a quedar y menos 3.2 más 1.0417 por y menos 3.2 por y menos 2. Y para encontrar ese valor de estimación, simplemente reemplazamos a y en 2.5. Bueno, aquí ya están hechos los cálculos y tenemos un 1.2187. Tal como esperábamos, está aquí entre 1 y 2. Pero uno de pronto pensaría, bueno, tal vez está más cerca de 2, porque 2.5 está más cerca de 2 que de 3.2. Pero resulta que por el comportamiento de la función, seguramente, vemos una caída dramática de 3.2 a 2 y luego una caída más suave a 1.6.
Eso quiere decir que hay una caída brusca al principio, entonces imaginémonos una exponencial decreciente de pronto. ¿Sí? Es algo así. Pero aquí pues lo importante es determinar ese valor, que es aproximadamente 1.2187, para que f de x sea 2.5. Y básicamente en eso consiste la interpolación inversa. ¿Listo? Aquí en la presentación hay algunos algoritmos, unas sugerencias de algoritmos para esa interpolación, ya sea la de Newton y un ejemplo por resolver, o la de Lagrange y el mismo ejemplo por resolver. ¿Qué pasa? Aquí vemos en el algoritmo de Newton, vemos un poco, digamos, un poco confuso entenderlo, pues al revisarlo de pronto con más calma, ya podemos entender que aquí vemos un for anidado que tiene ciertas condiciones para construir la tabla de diferencias divididas, ¿sí? Vemos aquí, al principio veíamos que se está llenando una columna con los valores de y, y aquí vemos entonces ya la sumatoria de los términos una vez hemos construido nuestra tabla de diferencias divididas, ¿sí? Para obtener la interpolación. En este caso, X y Y son nuestro conjunto de datos, N es pues el tamaño, y Xint va a ser el X que vamos a interpolar. Fíjense que aquí yo incluyo, o bueno, se incluye, porque yo no lo escribí, este algoritmo, un error, pero este error no lo calculamos como de las formas que nosotros vimos, ¿sí? Sino es un error iterativo, ¿sí? Entonces, es la iteración que acabamos de encontrar, la estimación que acabamos de encontrar, la restamos con la del orden anterior, ¿sí? Esto, pues, ustedes de pronto lo van a ver un poquito más fácil cuando empecemos a implementar los ejercicios. En la de Lagrange no podemos hacer esa estimación iterativa porque aquí todos los datos están mezclados. Sin embargo, podemos ver, digamos acá, una estructura mucho más sencilla, un pseudocódigo más simple, donde vemos simplemente dos foranidados, ¿sí? Donde uno me aplica la sumatoria y el otro me aplica la productoria. Entonces, si recordamos acá la forma general de la interpolación de Lagrange, tenemos una sumatoria y una productoria para calcular cada uno de esos términos de él. Y eso es lo que tenemos acá en este pseudocódigo, ¿sí? Básicamente es esa estructura de dos foranidados. Y finalmente, la interpolación corresponde a la suma, ¿sí? Bueno, aquí debería ser esto como... Y no sé por qué aparece dos veces X. Debería ser como la X de interpolar. Sí, pero... A ver, esta debería ser como la X a interpolar. Y esta es la que va aquí. X a interpolar. Aunque aquí, si lo dejamos así, X, tendríamos que de pronto marcar que esto es un X vectorial. Entonces dejémosla mejor así para hacer que esa X es nuestro conjunto de datos que coincide con y esta es la X que vamos a interpolar. ¿Listo? Bien. Ahí además está el mismo ejemplo para resolver con ambos métodos de interpolación. ¿Sí? Vamos a hacerlo con el logaritmo natural y vamos a encontrar el valor de X igual a 2 para estos datos. ¿Listo? Entonces este es un caso teórico, por lo tanto sí conocemos la función original, pero en la práctica pues esto no es común.
Bien, entonces ahorita les comparto esta información en la carpeta de Drive y además les voy a compartir esta guía donde hay también un poquito más de información. ¿Están viendo mi pantalla? No. Ahora sí. Esta guía, donde hay un poquito más de información acerca de la interpolación. ¿Sí? Entonces está descrito lo que vimos hoy. Hay unas ayudas de MATLAB, se mencionan, por si acaso ustedes quieren hacer alguna comprobación. Y aquí vemos lo mismo, las diferencias divididas de Newton y la interpolación de Lagrange. Entonces, básicamente ese va a ser nuestro trabajo del jueves. Revisar esto, implementarlo. Y bueno, entonces, como sugerencia, pero no es obligación, están estos pseudocódigos. Ustedes pueden buscar de pronto otros pseudocódigos o otros algoritmos que les permitan hacer los mismos cálculos para la interpolación de Newton y para la interpolación de Lagrange, o pueden guiarse por la presentación, o pueden guiarse por la guía de laboratorio, o por cualquier lado, y ustedes mismos construir. De hecho, aquí mismo me piden construir un código para hacer las interpolaciones de Newton y de Lagrange antes de hacer un par de ejercicios, unos 4 ejercicios que están ahí involucrados en esa guía. ¿Listo? Entonces, ese va a ser básicamente nuestro trabajo del jueves. Y se los voy a dejar en un rato en la carpeta de Drive para que ustedes puedan irlo revisando. ¿Listo? Del viernes, perdón, el jueves es con el otro grupo. Y bueno, también vamos a estar trabajando este taller o esta guía en los mismos equipos que hemos venido trabajando. ¿Listo?